¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó recientemente una iniciativa de ley que cambiaría por completo el paradigma de tratamiento frente a una de las drogas que en México ha hecho historia, la marihuana. Si esta iniciativa prospera, vamos a terminar cambiando los lentes, el paradigma para mirar el tema de las drogas, quizá dejando atrás el paradigma de la seguridad como política pública para pasar al paradigma de la salud como la política central para mirar las drogas. Este es el tema de esta noche en Espiral. Hablaremos de dónde comenzó el paradigma que se va y dónde podría echar raíces el paradigma que viene. Comenzamos. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hablar hoy de drogas. Están cambiando todos los parámetros, decía yo hace un momento, y entre otras razones por gente como ustedes, que nos han puesto a pensar críticamente sobre el tema, desde sus libros, sus opiniones, su activismo. Les doy la bienvenida y celebro mucho que estén aquí. Como esta edición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten ustedes mismas, ustedes mismos. Amaya Ordorica, comenzamos contigo. Hola. Bueno, yo soy Amaya, trabajo en Reverdecer Colectivo, en el área de incidencia política. Y yo entré a este tema desde que era estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando arranca el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y creo que esa fue mi primera escuela de formación y también ha marcado cómo me he acercado mucho a este tema. ¿Por qué aquel movimiento encabezado por Cecilia, por Javier Sicilia, te marca para dedicarte a estos temas? Porque es la primera gran expresión social en contra de los efectos de la aplicación de la guerra contra las drogas en México. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, Amaya. Y le doy la bienvenida también a Jorge Javier Romero. Celebramos tenerte aquí. Bueno, yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, estoy en el Departamento de Política y Cultura y llevo muchísimos años tanto trabajando desde mi carrera académica el tema de política de drogas como activista también por la regulación sensata de las drogas, ¿no? Porque tengo ya al menos pues 20 años más o menos. Gran término. Regulación sensata de las drogas. Regulación sensata, porque lo que tenemos es una regulación absolutamente insensata. La prohibición ha sido un desastre de política pública global. No ha cumplido con ninguno de sus objetivos. Se supone que es para proteger a la salud de la sociedad y ha provocado muchísimos más daños a la salud que las sustancias mismas, por ejemplo. Y además ha dejado una cauda de violencia, muerte y corrupción por todos lados. Entonces necesitamos regular, pero sensatamente, ¿no? Te agradezco muchísimo, Jorge, que estés acá y le doy la bienvenida a mi colega, amigo, Ignacio Lozano. Muchas gracias por acompañarnos. Querido, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy periodista de radio, de televisión, de vez en cuando escribo. Y pues estoy aquí porque preparé en los últimos meses, un poco más de año y medio, 2 años, un libro que recientemente publiqué, que se llama Marihuana a la Mexicana, que edita Grijalvo de Random House. Y porque además, sí, estoy convencido que cuando uno se mete a investigar estas cosas y en particular a conocer las historias, a ponerle nombre y apellido a estas víctimas de la prohibición de la que acaba de hablar Jorge Javier Romero, uno necesariamente siempre le guiña al perro flaco. Uno siempre le guiña a quien pues está en una posición de desventaja en un enfrentamiento. Y hoy lo que tenemos es que todos somos perros flacos en medio de una guerra insensata, en medio de una prohibición que nos ha enflacado todavía más. Los que seguimos vivos y los que han fallecido en el camino merecen no solamente recordarlos, documentar su vida, documentar su lucha, documentar sus exigencias y apropiárnosla. Entonces, por eso estoy aquí. Te preguntaría, desde el periodismo, que es tu oficio, ¿hay una deuda? Es decir, la desinformación alrededor de este debate
tiene como responsables, entre otros, a los periodistas? Mira, yo me vengo a sumar a algo que periodistas, activistas, investigadores llevan haciendo mucho mejor que yo con el libro que traigo y a través de otros libros y de otras investigaciones, eso, investigación y periodismo. O sea, yo me sumo a otros que desafortunadamente no hemos escuchado en estas décadas lo suficiente. Y creo que nosotros que estamos todos los días al aire, hoy estamos viendo que las historias llegan, se socializan con mayor facilidad, porque creo que la recepción de las audiencias se ha abierto, ha aumentado en ese sentido para discutir, para empoderarse con información. Sí creo que no creería que haya un periodista responsable o un grupo de periodistas responsables de esa deuda con las víctimas. Lo que creo es que afortunadamente cada vez más periodistas nos hemos sumado a algo que muchos han hecho desde décadas, Jorge Javier, por supuesto, entre ellos y otros investigadores, otros académicos, otros activistas, otras víctimas, sobre el consumo de drogas y la absurda guerra contra ellas. Ignacio, muchas gracias y le doy ahora la bienvenida a Tania Ramírez. Tania, bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Tania Ramírez, soy directora del Programa de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, que es una organización que, bueno, desde hace más de 20 años presta atención a víctimas, hace cultura de la legalidad y hace 6 años decidió entrar este tema, bueno, pues por los vínculos y los impactos que tuvo justamente este cambio de enfoque y de combate frontal a la delincuencia organizada en aras de combatir las drogas en violencia y justicia. Y actualmente, bueno, pues y desde hace varios años hacemos tanto trabajo de incidencia como investigación y litigio estratégico para tener políticas de drogas pues más humanas, más eficaces, con enfoque de derechos humanos, de género y de desarrollo. Si me equivoco, me corriges. Cuando se fundó México Unido contra la Delincuencia, no hubiese entendido la regulación de las drogas como tema principal, no como hoy lo defienden. Se tuvo que mover. Se movió porque sacaron a quienes estaban en contra, o se fueron, o se movió porque la realidad los conmovió. No fui parte de ese cambio como tal, pero haciendo como un recuento histórico, justo fue lo segundo, ¿no? De pronto se vio que era una realidad que estaba enfrente de nosotros y que estaba teniendo impacto directo, y al día lo recibimos siendo una organización de atención a víctimas. Prácticamente todos los días llegan llamados de usuarios, poseedores simples de droga que son pues extorsionados por la autoridad, consignados ante la autoridad, etcétera. Y eso es solamente una de las tantas aristas en las cuales pues estaba impactando de manera directa e indirecta en los temas típicos de la organización. Entonces sí, fue una realidad que se presentó y que había que tener propuestas muy concretas para pues hacer una mejora, y me parece que justo el tiempo de implementarlas ya está llegando. Bueno, a ver, déjenme irme para atrás en el tiempo. Los Países Bajos, Holanda, es un país que muy temprano, con gran vanguardia, decidió apuntalar una política de drogas distinta al resto del mundo, ¿no? Una política de liberalización, de reglamentación distinta, antiprohibicionista. Era un bicho raro, y lo que uno llegaba a escuchar sobre Holanda, bueno, es que eso es para Holanda, está bien, esa gente le gana terreno al mar y además fuma droga digamos, fuma hashish sin ninguna consecuencia legal, pero eso no podría pasar en otras tierras. Y de pronto pasa el tiempo y Uruguay legaliza, Canadá desde su nivel federal legaliza, estados como Colorado, como California empiezan a dar un tratamiento distinto, en fin, en el mundo entero, a nivel institucional, esto empieza a cambiar. ¿A qué se debió? Los holandeses nos convencieron, las generaciones nuevas llegaron y cambiaron los paradigmas, el fallo de las políticas. Yo creo que el fallo de las políticas, que ha tenido consecuencias tremendas sobre las sociedades, ha sido un elemento que ha llevado al cambio de política, ¿no? También la experiencia acumulada. Por ejemplo, tú mencionas a los Países Bajos, que sí, efectivamente son pioneros, llevan 4 décadas de haber echado a andar una política de liberalización, curiosamente sin renunciar a los tratados internacionales.
porque en los Países Bajos la marihuana no es legal. Exactamente. Ninguna de las sustancias es legal. Ellos siguen teniendo una legislación adecuada con los tratados internacionales, nunca rompieron con ellos. Simplemente lo que hicieron fue aplicar una política de reducción de daños y hicieron una separación que ya no se sostiene mucho, pero en esa época fue muy importante, entre drogas blandas y drogas duras. Y dijeron, pues lo que tenemos que hacer es separar el mercado de las drogas blandas del de las drogas duras para que los consumidores de drogas blandas no tengan contacto con las drogas duras. ¿Podrías ayudarme a distinguir? Bueno, lo que se hizo en aquella época es que se pusieron a ver qué drogas tienen menos daño. Las que tienen menos daño son la marihuana y es decir, todos los derivados del cannabis y los hongos alucinógenos. Entonces esos los pusieron en un paquete. A los cuales le dieron... el hashish queda en la misma el hashish lógica. es marihuana, el hashish es producto de la marihuana, es la resina de la marihuana. ¿No? Entonces, y eso lo pusieron en un nivel de persecución cero. Si seguía siendo ilegal, pero las autoridades deciden no perseguir los delitos vinculados al pequeño comercio de marihuana, hongos y de otros derivados del cannabis. Pero heroína, Y cocaína... esas son drogas que consideraron duras. Y el tratamiento fue distinto. Pero de todas maneras... Perdona que te insista con otra pregunta. ¿Con base en argumentos científicos Sí. o más con prejuicios culturales? Hay evidencia científica, sobre todo porque es la época en la que en Europa está creciendo la epidemia de opiáceos. Los opiáceos son, sin duda, la sustancia de las prohibidas, la que tiene un grado de peligrosidad más alto. Y en los 70 y los 80 en Europa hubo una gran epidemia como la que están viviendo los Estados Unidos ahora. Y después de una primera etapa en la cual persiguieron a los consumidores, persiguieron a los traficantes, los países europeos fueron girando hacia una política de reducción de daños, que lo que implica es decir, a ver, aquí hay un consumo y lo que tenemos que hacer es que ese consumo tenga el menor riesgo posible y que no haya incentivos de mercado para propiciar este consumo. Entonces es cuando empiezan los países europeos a dar metadona como tratamiento de sustitución para los opiáceos, cuando después, cuando viene la epidemia del VIH-Sida, empiezan a repartir jeringuillas. A diferencia de lo que hicieron en Estados Unidos, que fue prohibir la venta de jeringuillas, en Europa las empezaron a repartir gratuitamente para que la gente no usara las jeringas, no usara las mismas jeringas que sus compañeros y se transmitiera hepatitis C, VIH, etc. Entonces, pero los Países Bajos fueron más allá al generar un mercado regulado de las drogas blandas a partir de la tolerancia, nada más de la tolerancia. Sin embargo, esto fue mal recibido, como tú bien dices, incluso por sus vecinos, ¿no? Porque el paradigma prohibicionista tenía un gran peso. Voy a contar una anécdota que tú no me vas a dejar mentir porque tú fuiste partícipe de ese proyecto, central además. Cuando estábamos en Democracia Social, Ricardo era el secretario general. Yo Sacó jeringas. No, jeringuillas. Jeringuillas. Yo era el secretario de Construcción Ideológica y hicimos una plataforma que planteaba la cuestión de la regulación de las drogas desde entonces, en 2000. Y cuando le pasábamos a Rincón Gallardo, que era nuestro candidato, las tarjetas, cuando hablaba de temas de seguridad y de salud y de drogas, donde le decíamos que hablara de la legalización, Rincón bajaba la voz y hablaba bajito, porque era tan fuerte el paradigma prohibicionista que ni siquiera había la posibilidad. Estás hablando del 2000. Hace 18 años. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado todo en 18 años? ¿No? Y entonces, pero sí, y ha sido la experiencia acumulada. Ahora, ¿no? ¿por qué Uruguay? ¿Por qué Canadá? ¿Por qué Colorado? ¿Por qué en tan pocos años como juego estos de dominó? Uno tras otro, no solamente concurren con el paradigma holandés, sino incluso van mucho más lejos. Porque no hay de otra. Es decir, en el planteamiento inicial, cuando hablabas de evidencia científica o una carga cultural, a la ciencia es muy difícil huirle. A la evidencia científica es muy difícil escaparse. Cuando están allá
los resultados, las evidencias científicas, no hay oscurantismo que se escape. Y creo que en buena medida este oscurantismo científico ha privado en las políticas públicas y ha generado una cantidad de víctimas impresionante. México tan lejos de Holanda y tan cerca de Estados Unidos. La presión de Estados Unidos, del gobierno estadounidense para generar estas políticas prohibicionistas han generado esta resistencia a la ciencia. El que no se socialice en los países, en el país que tú me digas en el mundo, no quiere la evidencia científica, no quiere decir que no exista. El que no se divulgue, el que no se empodere a la ciudadanía con información de las drogas basada en evidencia científica no significa que en otros países no ocurra y que en otros países no se tomen decisiones al respecto. A nivel digamos, de América, pues Uruguay es independiente, Uruguay es atrevido, Uruguay tiene una personalidad además bastante progre en el continente americano, frente a los derechos, frente a ahora el enfoque que ha planteado de perseguir el asunto con un enfoque de salud y no con un enfoque de seguridad. México forma parte de un eje importantísimo donde está Canadá, Estados Unidos y México. De los 3 países, por cierto, saludos a los que negociaron el Tratado de Libre Comercio, no sé si tocaron el tema, amigos, pero de los 3 socios comerciales, de esa parte importantísima del mundo, de esa parte comercial capital, en muchos sentidos, 2 ya comenzaron a regular. Y interesante, porque los 2 ven desde lo local sus propias regulaciones. Canadá ha empezado lo federal, lo local. Y con una dinámica federal del gobierno. Con una dinámica federal, pero incluyendo a las provincias, discutiendo con las provincias, conociendo y aceptando y apropiándose de las realidades que son totalmente distintas entre las provincias. Estados Unidos lo hace también desde lo local. Son los estados los que comienzan a hacer estas legislaciones. Y México, hasta ahora, pues sigue poniendo la sangre, los muertos y todo lo que se acumula. Ahora, si me lo permite, sí creo que hay un salto cuántico desde lo que hizo, las experiencias o los antecedentes o los ladrillos que fue poniendo, por ejemplo, Países Bajos o Portugal en su momento o Suiza con programas muy específicos sobre heroína, a lo que están haciendo ahora Uruguay y Canadá, que es responsabilizarse de una regulación por completa a nivel nacional y creando sus propios modelos, e incluso algunos de los estados de Estados Unidos que han creado sus propios modelos regulatorios a nivel local. Y creo que en gran parte eso está impulsado, bueno, pues por los cambios a nivel global. Sí me parece que de este consenso que había en torno a la búsqueda de un mundo libre de drogas entre la comunidad internacional todavía a finales de los 90, a lo que vemos ahora incluso en los organismos internacionales que se encargan de control y fiscalización de drogas, pues sí hay también un salto. Actualmente y desde hace unos años ya hay un bloque de países reformistas que no solo incluye a Uruguay y a Canadá, sino también en algún punto estuvo México impulsando la UNGAS, Colombia en su momento, que ahora, bueno, pues se ha despegado más del bloque, Jamaica. Noruega, Jamaica, en contraste, por ejemplo, con lo que tenemos actualmente en Asia, ¿no? Donde vemos pena de muerte todavía para uso y posesión de drogas. Entonces, sí ha habido la constitución de un bloque a nivel internacional que ha empujado esto y ha roto el consenso de un mundo libre de drogas como un objetivo principal. Y creo que en gran parte es porque, bueno, los países han puesto de manifiesto cuáles han sido los impactos diferenciados, sí, no es lo mismo en Uruguay que en México, no es lo mismo en Canadá, y justo sus modelos responden a las necesidades de cada país. Entonces, me parece que ese contexto está roto. Se suma también esta parte de la evidencia. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud está pasando por un proceso de reclasificación del cannabis que justo en noviembre van a sesionar y probablemente se vote el próximo año en la ONU. Entonces, bueno, pues creo que sí, este empuje internacional Si ha ayudado. recupero los argumentos, mejor evidencia científica. Un esfuerzo global, digamos, por buscar una legalización o una regulación o un tratamiento de política pública distinto. Yo quisiera saber qué tanto influye en estos cambios de paradigma la guerra por las drogas
que en países como el nuestro, pero también Turquía o en Afganistán, ha encontrado niveles de mortandad elevadísimos. Colombia y México siendo marcadamente los mayormente lastimados, pero ¿qué tanto esa guerra por las drogas, con los niveles que ha alcanzado, mueve el paradigma? Y por otro lado, ¿qué tanto también la defensa que los ciudadanos han hecho para decidir sobre su propio cuerpo? Es decir, para que el Estado no venga y les diga qué sustancias pueden o no consumir. Me voy a ir a corte, y regresando les pido que me ayuden a completar, digamos, esos bujías, esos motores que han estado moviendo los lentes de la política de drogas en el mundo, para luego hablar de lo que sucede aquí en nuestro país. Seguimos en Espiral, no se vayan. Antes de irnos a corte, hablaba de esto que va a acabar siendo un tristísimo episodio en los libros de historia mundial, ¿no? La guerra por las drogas. Es una guerra que solo en nuestro país sumó una cantidad de muertes, hablan de 200,000 y desapariciones y sigue sumando. Es decir, hemos puesto los muertos, a Colombia la desangró, pero si se mueve uno a otros países, mencionabas Asia, la verdad es que sí acaba siendo una gran tragedia. Y donde los gobiernos no luchan contra las drogas, se ponen de un lado o del otro en esa lucha por las drogas. La preposición que fue Charles Bowden quien la puso, marca muy bien. Les quiero preguntar, Maya, ¿qué tanto esa tragedia impactó en reflexiones a propósito en Uruguay, en Canadá, en California, en Colorado, o no tiene nada que ver con esa historia? Bueno, en medidas completamente distintas, pero que nos obligan a preguntarnos qué estamos haciendo en México. El presidente Mujica creo que llevaban 4 o 6 muertos o una cosa así. Salió a decir que una de las razones para cambiar la aproximación al el mercado de marihuana tenía que ver con que eso era inaceptable y no podían caminar hacia donde estaba México, ¿no? 400, 600,000, ¿no? No, llevaban, en el año eran como 4 o 6 muertos. Es Uruguay. Era una cosa que demostraba lo absurdo de lo que estamos viviendo y los límites a donde lo hemos dejado llegar. Y eso, bueno, ya fue hace 5 años, ¿no? Nuestro conteo estaba en otras dimensiones. Y a la par, tener, que creo que es otro factor importante y que mencionaba un poco Nacho, es el tema de que Estados Unidos está avanzando, aunque sean los estados, en este proceso regulatorio, evidencia las contradicciones, ¿no? Porque aunque Estados Unidos avanza desde otras necesidades y desde otros daños, ¿no? Ahí se prioriza muchísimo el impacto en poblaciones negras y latinas y el uso del sistema de justicia como un medio de control racial, ¿no? Pero también las clases medias altas se ven afectadas porque te corren de la escuela o pierdes tu beca universitaria y allá que no hay acceso gratuito a la educación pública, pues es un tema grande, ¿no? Y la privada son costos altísimos. Entonces, vemos que cada país tiene afectaciones muy distintas y en Estados Unidos, que fue este gran bastión de la prohibición, que incluso en los 40 obliga a México a dar vuelta atrás de este paso que había dado con Lázaro Cárdenas hacia la regulación de la marihuana y de otras sustancias bajo un control de monopolio de Estado, y que nos obliga en los años 80 a profundizar el control de las fronteras y nos va obligando en los 90s y 2000s a aumentar el papel de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, va al mismo tiempo dando pasos en el sentido contrario. Entonces, muestra el absurdo de, por un lado, estar poniendo los muertos, mientras del otro lado están caminando hacia otra ruta, ¿no? Y están avanzando sobre la evidencia científica y moviendo el consenso internacional. Entonces, creo que evidencia esa contradicción y a la par también creo que el gran detonador del cambio es la movilización social que ha girado en torno a estos procesos. Jorge, en esta lógica, la mejor manera en que un presidente cambie su política de drogas es que sea expresidente.
Sí, es verdad. Sí, porque... Explica, porque a ver, en esta cosa internacional, la verdad es O que... presidente electo ahora, ¿no? No, Un pero sí, poquito. efectivamente a lo que te refieres es a la Comisión Global de Drogas, donde participan Cedillo, Cardoso, el expresidente polaco, la expresidenta de Suiza, que es un gran personaje, Gaviria. el expresidente de Colombia. Efectivamente, son personajes que estuvieron al frente de políticas de combate frontal, de guerra por las drogas, y que al salir de sus cargos acaban diciendo esto fue un despropósito. Y es que hay un problema, ya lo Hay quienes han dicho, me arrepiento profundamente. Lo dijo Cedillo. Ernesto Cedillo, ¿no? Dijo, Fue me arrepiento de la una política. pésima estrategia. Bueno, pero ya lo apuntaba Amaya, así, ¿de dónde viene esta guerra? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta guerra? Evidentemente no se trató de una política pública que estuviera sustentada en estudios científicos, en evaluación de costo-beneficio, para nada. La guerra contra las drogas, no me voy a ir tan atrás, pero la guerra contra las drogas que empezó Nixon en 1971 no tenía en realidad a las drogas como objetivo. Lo que quería hacer esa política era precisamente una política de control social. Hay una declaración aterradora de Ehrlichman, aquel personaje que era el coordinador de asesores de política interna de Nixon, que ya en 94 lo entrevista un periodista para Harper's, después de que Ehrlichman estuvo en la cárcel por Watergate, etcétera. Este era un personaje central de la política de Nixon. Y entonces lo entrevistan sobre la guerra contra las drogas. Y le pregunta el periodista, a ver, ¿de qué se trató la guerra contra las drogas? Y le dice, ¿quieres que te diga de qué se trató? A ver, Nixon tenía 2 enemigos en 68 durante su campaña y después a partir de 69 ya en la Casa Blanca. Uno eran los activistas en contra de la guerra de Vietnam. Y los otros eran los activistas por los derechos civiles de los negros. Como no podíamos prohibir ni estar en contra de la guerra, ni ser negro, entonces nos inventamos la guerra contra las drogas. Asociamos a los activistas que estaban en contra de la guerra de Vietnam con la marihuana y con el LSD, y a los negros los asociamos con la heroína y la cocaína. Declaramos que era el enemigo público número 1 de los Estados Unidos, las drogas, y pusimos leyes para combatir a ese enemigo público número 1. Y eso nos permitió irrumpir en sus mítines, hacer cateos en sus oficinas, en sus casas, detener a sus líderes y vilipendiarlos día y noche en los noticieros de televisión. A ver, tengo un segundo, porque uno podría decir, es que fumaban. No, es que le podías sembrar la droga. Además, o sea, la política del sembrado de droga se volvió penalmente muy socorrida. Y en México sigue siendo un mecanismo. Y hay una cosa que Amaya tocaba que me parece central. Fíjate cuáles son los efectos en Estados Unidos hoy de la política de drogas. Si tú ves las estadísticas, la población blanca consume proporcionalmente la misma cantidad de sustancias prohibidas que la negra, la latina y la asiática. A la hora de que ves quiénes están en la cárcel por delitos de drogas, vas a ver que el número de blancos que están en la cárcel por delitos de drogas es pequeñísimo. La inmensa mayoría son afrodescendientes o son latinos. Es decir, sí hay un sesgo racial en la política de drogas, al grado que se les consideran las nuevas leyes Jim Crow, ¿no? Que eran las leyes aquellas de segregación racial. Lo detengo aquí. Está bien. ¿Y por qué esta racional de Nixon terminó reventando en la Sierra de Sinaloa con la Operación Cóndor? Ahora resulta que también a nosotros nos pegó, y segundo en esa misma lógica. ¿Y por qué no la compramos? Bueno, porque en México y en Colombia, Nixon, Kissinger, lo que hicieron fue utilizar la guerra contra las drogas como estrategia contrainsurgente. Mientras que en otros países de Sudamérica promovieron golpes de Estado, en México y en Colombia, donde hubo estructuras civiles más sólidas que no fueron... En Sinaloa no teníamos guerrilleros, Jorge. No, pero la persecución, pero la Operación Cóndor no fue en Sinaloa y permitió sacar al ejército a la calle. ¿Y el gobierno mexicano? Nomás se milando. la tragó. A ver, Nomás Echeverría milando. se la tragó completita. Quizá, ya siguiendo el racional de Jorge, y déjeme probar la hipótesis con ustedes, Echeverría necesitaba probar su hipótesis de que la juventud era peligrosa.
Siravándaro, ¿no? 68, 71, criminaliza a los jóvenes. Y la droga les sirve también para demostrar que son un peligro y que requieren un gobierno duro, fuerte, que combata. Echeverría como actor principal del resurgimiento de ese paradigma prohibicionista. Yo veo en la guerra contra las drogas, en el prohibicionismo, particularmente dos aliados, la ignorancia y el miedo, y que han sido aliados excepcionales para acompañar este prohibicionismo y particularmente para abrir una guerra frontal contra las drogas, quienes las consumen y quienes las distribuyen. La ignorancia, ¿no? Que es un poco la falta de evidencia científica de la que hablamos, un poco limitar a las instituciones académicas que investiguen, que discutan, ¿no? Y que la sociedad, los ciudadanos se empoderen con información, ¿no? Para conocer efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de droga, uno. Y dos, el miedo que venimos heredando desde los 30, 40, con esta campaña, un poco la hablaba ya Jorge Javier en los años 70, ¿no? Donde pues tú no quieres que la droga llegue a tus hijos, y si lo más sagrado como padre son tus hijos, y te han dicho durante décadas que la marihuana es un monstruo verde que vuelve verdes y monstruosos a tus hijos, asesinos, violadores, delincuentes, y es la puerta para otras drogas y una serie de cosas basadas en prejuicios, en mentiras, o las llamamos fake news, pues han sido las aliadas para efectivamente seguir esa política dictada por el gobierno de los Estados Unidos, aplicada en México, mal además, ¿no? Bueno, es decir, pues, origen malo, pues efecto peor, ¿no? Y ahí están los resultados. Lo peor es que de esas décadas 60, 70, heredamos prácticamente los mismos fundamentos de esa guerra contra las drogas en el 2006, en el 2012. Ahora, si hay algo que ocurre en medio que valdría la pena que ustedes esclarecieran a la audiencia. Nosotros fuimos muchos años, muchas décadas, ¿no? Productores y pues buenos vendedores de un par de drogas, ¿no? Marihuana de un lado y amapola del otro. No se registra problema mayor en ese ejercicio. ¿De violencia? Pero en efecto, en los años 80, ante la prohibición fuerte de Bush de recibir cocaína colombiana, y cierra las puertas de Florida, de los pantanos de Florida para hacerlo, la cocaína se vuelve un negocio para las organizaciones tradicionales mexicanas. Y eso lo que es que las vuelve muy ricas, se las vuelve enormemente poderosas, con un poder de influencia en sus regiones. Y eso sí desafía al Estado. Y eso cambia, ya no la política contra las drogas, es la política contra las organizaciones criminales que tienen como principal ingreso las drogas. ¿Cómo revisar esos años 90, digamos, a la luz de lo que estoy comentando, Tania? Amaya. Sí, sin duda cambia la lógica. Digo, también creo que se está rompiendo esta división entre típicamente países productores, países de tránsito y países consumidores. Esa lógica me parece que cada vez prevalece menos. Pero sin duda cambia la dinámica y cómo los gobiernos lo enfrentan. Muchas veces lo que decimos, y sobre todo a raíz de la estrategia de Calderón, se trata de la intervención del Estado, no propiamente, y de la respuesta del Estado para limitar el problema y no propiamente del mercado, porque para limitar ese tipo de cuestiones pues había medidas financieras que tomar, medidas de lavado de dinero, inteligencia financiera, intervención de capitales, etcétera. En realidad, lo que ocasiona la violencia alrededor y lo que ocasiona todo esto, pues es cómo el Estado responde ante ello. Y con Calderón se ve claramente. En realidad, no es a los grandes capos a quienes realmente la policía o las autoridades estaban enfocando sus esfuerzos. Están las cifras de que entre 2000 hasta 2011, desde 2011 a 2016, las personas detenidas por delitos de drogas, el 40% traía menos de 500 pesos en su haber. Es decir, es en realidad un pretexto para criminalizar y marginar y estigmatizar a ciertas poblaciones. Entiendo este argumento, pero sí me falta una pieza, y son los años 90. Es decir, cuando Zedillo dice me equivoqué, pues Zedillo corrió a la mitad de la Procuraduría, si no es que más, metió a los militares como delegados, los nombró para que estuvieran al frente, con la idea realmente romperle el eje no a las drogas,
a organizaciones emergentes que estaban dañando las nuevas instituciones del Estado mexicano. Y es que en los 90s es cuando vemos que empieza este nuevo paradigma de militarización, porque antes el ejército participaba en operativos muy particulares, ¿no? El Fuerza de Tarea Cóndor, Plan Canador, todos estos. Sí hay participación del ejército, pero no es de manera amplia en el diseño e implementación de No es políticas de Cedillo seguridad quien pública. mete a los militares. Exacto. Y es con Cedillo cuando la Suprema Corte primero aprueba esta muy controversial tesis de que es legítima y constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que usamos todos los dedos y partes Pero ya del te cuerpo tengo ahí. que vamos. A ver, es que no se le ocurrió a Cedillo en una noche de pesadilla. No. O sea, tienes organizaciones que están penetrando todas las instituciones del Estado mexicano y dices, ¿de quién me agarro? Pues me agarro de los militares. Sí, porque pensó que era lo único de lo que podía agarrarse, es que no tenía barandal. Pero tampoco es que fuera ocurrencia de Cedillo, o sea, después de todo el fiasco Quique Camarena, ¿no? Estados Unidos empieza a presionar a México para que declare a las políticas de drogas un enemigo público de la nación. Incluso hay un momento donde implementan... Bush padre en No, el centro. Reagan primero, que y establece... implementan un operativo en la frontera, el operativo Intercept, donde casi cae la bolsa mexicana, se hace un tremendo desastre en términos económicos, porque implementan este operativo de revisión en la frontera a todos los que cruzan, que prácticamente la cierra. A partir de eso se renegocia un pacto y se negocia aplicar otra política de seguridad. Y en le México. falta un detalle a Maya, el sistema de certificación. Reagan establece el proceso en el cual el gobierno de Estados Unidos certificaba qué países estaban cumpliendo con Estados Unidos en la guerra contra las drogas, y a partir de si lo certificaba o no, se mantenía la cooperación económica o se suspendía. Y y además el Congreso de Estados Unidos tenía facultad de revisar esa certificación. Y se convirtió eso en un pulso político entre el gobierno de México y de Estados Unidos permanente. Cada año estaba la espada de Damocles pendiente sobre la cabeza del presidente mexicano, porque podía ser que Estados Unidos decidiera que no había certificación. Todos los años el gobierno de Estados Unidos le dio la certificación a México, pero en 8 ocasiones el Congreso estuvo a punto de echarla abajo. Y entonces eso se convirtió en una gran presión, sobre todo después de la crisis de 95, cuando Estados Unidos le metió 20,000 millones de dólares a la economía mexicana para sacarla a flote. Y estaba el proceso de certificación ahí. En cualquier momento eso se acababa. Y eso es uno de los elementos que fuerza también a Cedillo a entrar. Pero hay otra cosa que es muy importante. No hay que olvidar que en México, toda la vida, desde que el Estado mexicano es Estado, lo que ha ocurrido como uno de los mecanismos de reducción de la violencia ha sido la venta de protecciones particulares a los grupos que negocian su desobediencia de la ley. El ejército sí gestionó durante muchos años esta protección, sobre todo los productores de amapola del Triángulo Dorado, desde los años 40, cuando empieza la producción grande, porque hay demanda en el mercado de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaban y gestionaban vendiendo protecciones particulares, negociando desobediencia, etcétera, con estos grupos. Pero es a partir del asesinato de Enrique Camarena cuando Estados Unidos empieza a presionar al gobierno mexicano para que se acabe ese arreglo. Y entonces el ejército cambió su papel. Ahora, la entrada del ejército detona la violencia. O sea, a ver, es coincidente la llegada de militares como delegados de la Procuraduría, la llegada de militares a la persecución y luego haberles sumado no solamente en los mandos de la Procuraduría, sino en la base de la persecución a militares formados en Estados Unidos, el caso justamente de los GAFES y los Zetas, lo que avienta la pólvora y avienta el fuego. Déjenme irme a corte y pasamos a este incendio que ahora estamos tratando de apagar, revisando dónde comenzaron los errores. Seguimos en Espiral, no se vaya. Estamos de vuelta en Espiral. Y bueno, les decía, finales de los 90,
mediados de los 2000, de la primera década de 2000, arranca una espiral de violencia que hoy estamos pagando todavía. Ya citabas, Tania, un poco los errores que podrían percibirse en la política de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto propuso mayor inteligencia, propuso un tratamiento distinto al que había hecho Calderón. Y yo a estas alturas, cerrando su gobierno, no sé en qué cambió. Nada. No. El ¿Nada? discurso. Es más, yo creo que hubo pasos atrás, porque por lo menos Calderón estaba construyendo una policía federal moderna, sólida, profesional, y todo eso se detuvo con el gobierno de Peña. Y siguieron por La ruta de plataforma México, militarización. que hubiera dado La inteligencia, plataforma se destruyó. México, había cosas, a pesar de que hay un detalle que no hay que olvidar, porque tú dices, empieza la violencia desde los 90. No hay que olvidar que 2007 es el año más pacífico de la historia de México desde 1821. En 2007 tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia de este país desde que este país existe. Es decir, en el momento que llega Calderón a la presidencia. Y la tasa de homicidios, a pesar de que había una percepción de inseguridad creciente y la gente tenía, a todos, ¿te acuerdas? Conocíamos las encuestas de cuál es la principal preocupación de la sociedad, todo el mundo decía seguridad. El hecho es que la tasa de homicidios en México había ido cayendo desde mitad de los años 80 y había ido descendiendo y descendió permanentemente hasta 2007. Y el punto de inflexión es la política de Calderón de volver a desplegar masivamente al ejército y a la marina en el combate a las drogas con los operativos. Y ahí se dispara la tasa de homicidios. Sí tiene toda la razón Tania, es la intervención estatal, la manera en la que el Estado está gestionando ese mercado clandestino lo que provoca la violencia, no el mercado por sí mismo. Ahora, cosas que eran ya muy obvias entonces. Si el problema es que la droga llegue a tus hijos, pues inviértele fuerte a la prevención, a la información, al autocontrol, ¿no? Y en cambio, la política de prevención no recibió nunca más de... 3% del total, o sea, 97% al uso de fuerza, a la violencia y el 3% a la prevención. Incluido ahí educación, incluido ahí investigación, incluido ahí tratamientos y divulgación de la ciencia. Es decir, El tema no era que la droga llegara a tus hijos. es que el Es enfoque al era de revés, en todo seguridad y no caso, de ¿no? salud. Porque además no hay Y manera mano de que la esto droga es llegara. importante. Hay dos enfoques. Dices tú, salud o seguridad. ¿Me ayudas a distinguirlos? Pues sí, el de seguridad es el que han venido detallando muy bien mis compañeros. El de salud es el que ojalá pronto se ponga en papel, ojalá pronto se ponga en una ¿Cuáles son ley, sus con un premisas, reglamento. Igor? Pues que hay que atacar un asunto, primero, de evidencia científica, de tener los elementos sobre qué son las drogas. Dos, cuáles son los efectos que causan y cómo vamos a prevenir el consumo, entre otras cosas. Y cómo vamos a prevenir el consumo. ¿Quiénes son los que consumen? Sin un afán de perseguirlos o un afán de criminalizarlos, sino con un afán de asistirlos en lo que busquen para prevenir precisamente los consumos y atacar directamente la adicción. Es uno de los enfoques. Un Se dato hace- sobre esto que dice Dacho me parece muy relevante. De todos los consumidores de sustancias prohibidas en el mundo, ¿qué porcentaje es usuario problemático? Es decir, que se daña a sí mismo o daña a su entorno por su consumo. El 13%. Claro, esto varía de sustancia a sustancia. Hay sustancias más peligrosas, la heroína y todos los derivados del opio son mucho más peligrosas, la cocaína fumada, las metanfetaminas El y alcohol. otras menos peligrosas. Pero los usuarios problemáticos de sustancias son muy pocos. La mayor parte de la gente que consume sustancias prohibidas no es usuario problemático. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es diseñar políticas para atender a esa población problemática, no persiguiendo las drogas en general. Tengo que moverme hacia allá. La futura secretaria de Gobernación presenta una iniciativa que va de la mano de decisiones que ya ha venido tomando la Corte y que no está lejos de algunos de los planteamientos que han estado haciendo aquí. ¿Quién se anima a darme los principales argumentos de la ley? Y le entramos a la crítica. Tanto Tania como Amaya han estado metidas a fondo, así que... Son redactoras de la ley. Pues mira, comentar que no es la primera iniciativa en el tema, ¿no? En la legislatura pasada se presentaron más de 30 iniciativas, pero sí es al menos la segunda que hace un planteamiento completo sobre un modelo y plantea un modelo regulatorio para México
un diseño pues institucional nuevo y articulado. Y la primera fue la que presentó en su momento el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, y bueno, esta es la segunda. Se trata de una iniciativa que en términos generales pues es bien recibida porque sí plantea una regulación de toda la cadena de producción y plantea distintos usos, desde el uso personal o recreativo, como se le conoce comúnmente, uso farmacéutico, uso medicinal, usos industriales, de investigación, y plantea diversas vías para llegar a ello, ¿no? Plantea, por ejemplo, el uso personal, en el cual se permite tener hasta 20 plantas en floración por persona para consumo anual o 480 gramos de producción anual. También un esquema de cooperativas entre 2 y 150 personas que pueden ser miembros, un poco teniendo en mente el esquema uruguayo o de los clubes canábicos españoles. Y también pues un sistema de licencias diferenciadas para la venta al menudeo, y además incluye y pone en el centro, me parece que justo esta parte de la salud pública, estableciendo controles regulatorios y sanitarios que, si bien pueden ser fortalecidos, pues sí están contemplados en la iniciativa, y también la parte de derechos humanos, ¿no? Me parece que hay puntos muy rescatables de la iniciativa, hay otros más débiles que pueden ser aún ¿Cuáles son los mejores. débiles, Amaya? Bueno, hay algunos que no necesariamente estamos de acuerdo con ellos, como el tema de limitar la aportación personal en el espacio público a 30 gramos, ¿no? Creemos que no tiene sentido seguir haciendo un gasto en estar deteniendo y presentando personas, aunque ya no sea ante un O sea, ministerio si traes 40 público, gramos, te entambo. Si traes 30, pásale. que 31 sería Ya es administrativo. es administrativo, pero sigue siendo un gasto de recursos absurdo, ¿no? O sea, no es necesario, y en realidad Perdón. Cuando dicen tan rápido, creo que la audiencia debe saberlo. Que sea administrativo quiere decir que ya no te van a poder sembrar un... Que ya no tiene churro, sentido. ya no ¿no? tiene sentido. exacto, O sea, ya te tiene- van a poner una multa. Ya no Exacto. te van a llevar a la cárcel. Sino con Perdón. el juez Van a cívico. detener. Exacto. La otra, que es un tema que está a discusión y que es muy importante y que creo que todavía tenemos que afinar puntos, es el tema del mercado. ¿Qué tipo de mercado queremos? ¿Qué controles queremos que tenga? Justo que pase de la ilegalidad a la legalidad nos da esa oportunidad. Todavía creo que hay muchos detalles de cómo es la mejor opción. La de Gil Swart proponía una vía un monosomio. Hay otras opciones. Estamos contemplando también poder poner candados muy claros al tema de las diferentes licencias, los tamaños, la cantidad de licencias que se dan. Y la ley además contiene algo que es muy interesante, que son algunos principios, entre los cuales incluye el principio de justicia social y de medidas afirmativas, donde busca que puedan ser las personas que hoy se ven afectadas por la prohibición, porque son campesinas y campesinos que trabajan en la ilegalidad, o vendedores de pequeñas cantidades, que puedan ser incorporados al negocio legal. Y ese es uno de los grandes fuertes para este miedo que hay de, bueno, es que se van a ir a otras acciones ilegales, ¿no? La diversificación del crimen organizado. Bueno, si permitimos que se incorporen a un esquema legal, esa puede ser una forma de evitar eso. Ahora, ¿cómo? Todavía hay cosas que hay que afinar. Jorge, tu valoración, estamos cerrando, entonces les pido valoración a Ignacio y a ti antes de irnos Bueno, a mí lo que me sigue preocupando es esto último que decía Amaya del mercado. Es decir, tenemos en toda la regulación de drogas tienes una tensión entre la protección de la salud y los derechos de los consumidores y las libertades, ¿no? Pero el riesgo es que, como ocurre en otros mercados de sustancias peligrosas como el alcohol o el tabaco, las grandes empresas busquen el control, generen integración vertical y puedan capturar al regulador. Ese es un peligro. Por eso la iniciativa en la que yo participé en su elaboración, que el que presentó Gil, planteaba esta cuestión del monopsonio estatal, que fuera una entidad del Estado como la antigua CONASUPO, que comprara toda la producción y después canalizara, ¿no? Para evitar la integración vertical y para evitar que como sucede con las farmacéuticas. exactamente, Que tengas... las farmacéuticas tienen capturada la COFEPRIS, ¿no? Y ese es un riesgo. Tenemos que evitar la captura. Pero lo central,
creo yo, es que esta iniciativa va en el sentido correcto, que es regular con un enfoque de salud para reducir el daño y recuperar el espíritu. México fue pionero en la reducción de daño, ya lo decía Amaya en la época de Cárdenas con su reglamento de toxicomanías, que por presión de Estados Unidos se echó muy rápido abajo. Tenemos que recuperar ese espíritu en nuestra legislación de drogas. Nacho Sierras. Yo la verdad es que estoy muy expectante. Me gusta, por supuesto, la propuesta de la ministra en retiro, futura secretaria de Gobernación, hoy senadora Olga Sánchez Cordero. Coincido, creo, con Amaya en algunas cosas que tienen que mejorar. Hay que estar atentos de lo que venga de la Cámara de Diputados, la propuesta que sea y en qué sentido va. Yo lo único que llamaría es a la participación ciudadana. El cómo importa muchísimo. No basta con regular, la regulación no es la panacea. Una vez que haya una regulación, al otro día no vamos a amanecer con un país perfecto, superior a los Países Bajos. Eso no va a ocurrir. ¿Qué va a venir junto a la regulación? Cuando hablamos de algo integral, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes se van a sumar? ¿Cómo se van a sumar? ¿Cuáles van a ser las reglas? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el papel de los ciudadanos, en este caso de las audiencias, en ese debate? La pregunta, ¿creen que se apruebe en esta legislatura, en estos meses, en nuestros primeros días del gobierno? Yo tengo esperanza de que se apruebe en este periodo de sesiones, pero puede ocurrir que no. Sí. Les agradezco muchísimo esta conversación, me pareció lo más ilustrativa, lo más inteligente, y ojalá y sea con elementos, con datos, que podamos salir de esta crisis de violencia donde la variable drogas ha sido clave. Hay que decir, no es la única, pero sí ha servido para financiar poderes depredadores que nos han hecho muchísimo daño. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana a 10 de la noche aquí en Espiral.